Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia, presenta para todos los amigos y familias que nos escuchan por YouTube, la palabra de Dios. Te invitamos a nuestros servicios los jueves, montaña de oración a las 7 de la noche, y los domingos el culto de celebración, 6 de la tarde. Visítanos en Segundo Carbonel, Manzana G, lote 16, Urbanización Centenario, Laredo, Perú. Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia. Damos gracias al Señor, hermanos. Estamos contentos de estar en la casa de Dios. Hemos alabado, hemos adorado el nombre de Dios. Y cuando estamos en la presencia de Dios, hermanos, es algo distinto, algo diferente. Cuando aprendemos nosotros a poder entrar y conectarnos con Dios y abrir nuestros corazones, y es nuestro espíritu quien se comunica con Él y sabe reconocer nuestra alma de que Dios está aquí en este lugar. Hermanos, yo creo que nosotros y cada uno de nosotros somos las personas más felices de la tierra. Cuando tú experimentas a Dios, cuando tú experimentas su presencia, se va el cansancio, se va la apatía, se va la indiferencia, todo, hermanos, se queda tan reducido a nada. Cuando verdaderamente nosotros nos conectamos y adoramos de corazón a nuestro Dios. Que no solamente sea una experiencia, que no solamente sea de un día, sino que todos los días de nuestras vidas, cuando abramos nuestros labios, no solamente sean nuestros labios quienes se abran, sino nuestro corazón, nuestra alma, para poder llegar y conmover el corazón de Dios. Me hubieran gustado que hubieran estado el resto de adolescentes, pero al menos los que son de casa están aquí, ¿verdad? Porque hoy día voy a hablar un tema que tiene que ver con ellos y con todos, con los padres, con nosotros que somos adultos, con los adolescentes, con los abuelos. Todos y cada uno de nosotros tenemos parte de esta historia que yo voy a contar. El título de esta enseñanza es Quiero oír tu voz, y está en el libro de Primera de Samuel, capítulo 3, Samuel capítulo 3, en el versículo 10 dice así: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y hoy vamos a conocer un poquito de la historia de Samuel. La historia de Samuel es una historia maravillosa. Es una historia en donde nosotros podemos ver a Dios obrar en las cosas difíciles, en las cosas imposibles. Samuel fue el hijo añorado por una pareja, especialmente por la madre. Los padres de Samuel fueron Elcana y fueron Ana. Elcana tenía dos esposas. Ya sabemos que en aquel tiempo se permitían que hubieran dos esposas, ¿verdad? La una se llamaba Penina y la otra se llamaba Ana. Penina tuvo hijos, pero Ana no pudo tener hijos. Así que había un dolor grande en el corazón de esa mujer, porque no podía realizarse como mujer. Era solo esposa, mas no era madre. Y la rival, podríamos decir, porque yo creo que la otra mujer era su rival, porque compartía el corazón de su esposo, compartía el amor que Elcana tenía que darle solo a ella, lo tenía que compartir con Penina, y ella sí le había podido dar niños. Y ella dice, la Biblia en el libro de Samuel, en el número 1, que ella lo menospreciaba, lo hacía sentir mal a esta mujer, porque ella no podía lograr darle hijo a
a su pareja, a su esposo, ¿verdad? Así que la aflicción de esta mujer era muy grande, vivía entristecida, vivía deprimida, vivía muy mal, y ella dice que un día deciden ir al templo, porque era la costumbre de aquel tiempo de que una vez al año subieran al templo para adorar, para dejar sus ofrendas a Jehová. Y ella, hermanos, hace una promesa, hace un voto delante de Dios y le pide con toda la fuerza de su corazón. Y le dice: Jehová, si tú me dieras un hijo. Este está en el libro 1. Yo le estoy dando una pasada solamente para que podamos avanzar a lo que yo quiero transmitir en esta noche. Si tú me dieras un hijo, le dice Dios, yo te lo voy a dedicar a ti. Yo te lo voy a entregar a ti para que sirva en el templo, para que sea un ministro, que te pertenezca su corazón, su alma, su cuerpo, todo sea para ti, Señor. Tú me lo das, yo te lo entregaré, te lo devolveré. Y cuenta la historia que Dios se acordó de Ana y le dio ese niño, le dio ese hijo. Y ahí vemos a Ana criando al niño, amamantándolo, enseñándole, transmitiéndole todo el saber que ella tenía, todo las vivencias y las experiencias que ella tenía con Dios, lo transmitía al niño Samuel. ¿Cuántos de los que estamos acá, yo quiero que levanten su mano, los que se acuerdan, por lo general los que se acuerdan, aquellos hijos que fueron dedicados en el altar, que tu madre y tu padre te contaron y te dijeron, yo te he dedicado a Dios? Yo un día cuando yo di a luz, de repente algunos a los 2 años, a los 3 años, algunos recién nacidos, otros de meses, vinieron aquí a esta iglesia o de repente en otra iglesia, pero te enteraste de que tu mamá y tu papá te llevaron siendo muy pequeñita, muy chiquito, te llevaron y te presentaron y te pusieron en las manos del pastor. Y el pastor hizo una oración entregándote a ti en las manos de Dios. ¿A cuánto les ha pasado esa experiencia tan bonita? Levanten, no tengan miedo, no tengan ni vergüenza, levanten su mano. A ver, tenemos a Misael, tenemos a Jeremis, ¿quién más? A Damaris, a Estercita, ¿quién más? Juliana, ¿levantó o no levantó? ¿Todavía no lo entregaron a Dios a Juliana? Como no la veo con su mano levantar. Entonces está Juliana, Enrique, ¿no? Ya de grande, el pastor también de grande. Yo también fui dedicada al Señor desde muy pequeña. No sé exactamente la edad, nunca le pregunté a mi mamá la edad, pero yo sé que ella me entregó al Señor. Hermano, cuando uno hace eso, cuando tú tienes un hijo y tú lo dedicas a Dios, hermano, es algo extraordinario lo que tú estás haciendo. ¿Sabes lo que está pasando con tus hijos? Que tú los has marcado, que tú lo estás reservando, que tú estás apartándolo para Dios. Eso es lo que tú haces cuando tú vienes al altar. Nosotros no sabemos porque éramos pequeños, no sabíamos lo que nuestros padres estaban haciendo. Pero nuestros padres sí tenían el conocimiento exacto de lo que ellos estaban haciendo y estaban entregándole a Dios. Le estaban diciendo en otras palabras, Señor, este es un hijo, el hijo, la hija que tú me diste, pero yo te lo quiero entregar de nuevo, para que te sirva, para que te ministre, para que pueda ser un pastor, para que pueda ser un líder, para que pueda ser un maestro, para que pueda ser un misionero, para que sea un diácono, para que sea un líder de alabanza. Yo no sé cuál ha sido el deseo de tu corazón cuando tú le entregaste en el altar a tu hija, a tu hijo. Yo no sé. Pero yo sí estoy convencida de que tú le entregaste para que se encaminara en los caminos del Señor. Para que su vida esté bajo la protección y la presencia de Dios. Así que ahí estuvo Jeremis, Juliana, Misael, Estercita, Damaris y mi persona. Ahí estuvimos, hermano, en las manos de Dios. El pastor, yo no me acuerdo quién fue mi pastor al que me entregaron, no lo sé, no sé su nombre. También, discúlpame, ¿verdad? Pues también tenemos a Abigail y también tenemos a ahí que Yahvé.
Por supuesto, miren cómo van todos los niños que vienen acá a la Greater Kids, también fueron dedicados y entregados en la mano de Dios. Así hizo Ana, hermanos. Esa mujer hizo algo de repente mucho más osado de que toda mamá hace. ¿Qué fue? Ella dijo que tenía que entregar la vida de Samuel en el sacerdocio, en el templo. Ninguno de ustedes ha venido a dejar a sus hijos al pastor y le han dicho: pastor, aquí está mi hijo para que sirva con usted en el templo. ¿Quién ha hecho eso? Nadie. Solo lo dedicaron a Dios, ¿verdad? Esta mujer, como no podía tener niños, era tanta el deseo de ser madre. Pero a la vez que tenía el deseo de ser madre, hermano, ella también dijo: lo que tú me des, yo, Señor, yo te lo voy a consagrar. Yo te lo voy a dedicar. Yo voy a hacer un voto, Señor. Te voy a dar lo mejor de lo que mis entrañas den a luz. Ese va a ser para ti, va a ser mi primicia. Va a ser mi mejor regalo, va a ser mi mejor ofrenda que yo te voy a dar. Mi hijo, al que tú me des, él va a servirte, él va a honrarte, él va a amarte, él va a hacer lo que tú quieres que él sea. Y la Biblia dice, hermanos, que Ana cumplió su palabra, cumplió la palabra de esta madre. Tanto era el amor que Ana sentía por Samuel. Yo estoy segura que cuando ya se acercaba posiblemente el tiempo para que sea llevado al templo, porque dice que cuando lo destetaron, en aquel tiempo no sé cuántos años se destetó a una criatura. Acá se desteta creo que a los 2 años, a mucho tardar, ¿verdad? No registra la Biblia la edad, pero creo que fue muy pequeñito y ella se acordó que hizo una promesa a Dios. Y ella logró en ese pequeño tiempo, hermanos, en ese pequeño tiempo logró enseñar a Samuel, ayudarle, a formarle, a que conociera a Dios, a que supiera quién era Dios. Y esta madre trabajó en el corazón de este niño y se lo llevó al templo y se le entregó a Elí. Elí fue el sumo sacerdote que estaba ministrando en el templo en aquel tiempo. Así se llamaba el sumo sacerdote. Y ahí tenemos a Samuel, ya en el templo. Y yo quiero que vayan con su Biblia a Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Hoy vamos a hablar de Samuel, pero también vamos a hablar nosotros acerca del sacerdote Elí. El sacerdote Elí tuvo hijos que también ellos estaban en el templo para servir, al igual que Samuel. Y vamos a ir leyendo la historia de estos muchachos. Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Los hijos de Elí eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Qué significa la palabra impíos? La palabra impío, su significado es aquellas personas que no demuestran devoción religiosa ni respeto por Dios. En otras palabras, los hijos de Elí, del sacerdote, del sumo sacerdote principal que ministraba al pueblo de Israel, no amaban a Dios, no respetaban a Dios. Estos jóvenes, porque ya eran jóvenes, desde su niñez habían sido dedicados a Dios, habían sido instruidos en las cosas de Dios. Ellos estaban marcados para servir en el sacerdocio. Pero hermanos, aquí la Biblia lo registra, los consideró o los considera Dios como impíos, irrespetuosos, sin amor, sin afecto a Dios. Así lo registra la palabra de Dios a los hijos de Elí. Y era costumbre, versículo 13, de los sacerdotes con el pueblo,
que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el candelero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. ¿Ustedes se acuerdan cuando yo les dije que Elcana y Ana subieron al templo a dar sus ofrendas al Señor? Esa era la costumbre en aquel tiempo, hermanos. Una sola vez al año la gente iba con sus ofrendas para poder entregarlos al Señor. Llevaban vacas, llevaban bueyes, llevaban ovejas, llevaban cabras, los animales, algunos palomas llevaban, y podían llevar esa ofrenda para redimir sus pecados, el pecado del pueblo de Israel. Dice que era la costumbre de los sacerdotes, que ellos tenían que recibir la ofrenda de las personas que subían al templo. ¿Qué significa la palabra marmita? Yo quiero ir enseñándoles para que ustedes puedan saber. Marmita significa o es una olla de metal para cocinar alimentos. Ahí se depositaba la carne, hermanos. Porque tú sabes, si tenías una ovejita, lo sacrificaban, la sangre lo rociaban en el altar, y la carne lo ponían en esta marmita o en esta olla o en este candelero para que sea cocinada esa carne. ¿Y cuál era la costumbre, cuál era la ordenanza? De que el sacerdote tenía que tomar un tenedor o un trinche y meter hacia la olla, y lo que sacaba en el trinche, eso le pertenecía al sacerdote. Era para él. Era para él. Versículo 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. ¿Qué es quemar la grosura? Quemar la grosura es quemar la grasa de los animales para la ofrenda del sacrificio. Una vez que se usaba la sangre, se quedaba la carne, y de la carne sacaban todo lo que era la grasa. Esa grasa lo quemaban, esa grasa era quemada, y ese olor se elevaba y era como un olor grato al Señor. Eso significaba que Dios había recibido la ofrenda que el pueblo había llevado al altar de Jehová. Pero ¿qué pasaba, hermanos, con los hijos de Elí, con Fines y Ofni? ¿Qué pasaba con estos muchachos? Ellos sabían todo el protocolo de los sacrificios, de las ceremonias, porque siendo que eran sacerdotes y siendo que eran hijos del sumo sacerdote, ellos tenían que haber conocido, hermanos, conocido todas las reglas que se tenían que considerar para llevar a cabo el sacrificio. Y dentro de las reglas era de que la grosura del carnero, de que la grasa del carnero se tenía que quemar primero, antes de que ellos tomaran la carne que les correspondía, antes de que ellos sacaran su carne para ellos y disfrutarlo. Primero tenían que ofrecer el sacrificio a Dios. Primero tenían que ofrecer el incienso a Dios. Ellos conocían eso, hermano. Es como hoy día, hermanos, todas las mamás que un día hicieron ese compromiso y ese pacto con Dios en el altar y nos entregaron a nosotros en las manos de Dios. Y desde pequeño empezó el trabajo del papá y de la mamá, enseñándonos lo que es bueno y lo que no es bueno, enseñándonos lo que es la palabra. Sabemos lo que es lo bueno y lo que es lo malo,
conocemos lo que son los mandamientos, conocemos lo que son los estatutos, las leyes, los preceptos que Dios ha dejado en su palabra. Tú y yo, los que fuimos entregados en la mano de Dios, lo sabemos al revés y al derecho. Hemos ido a la escuela dominical, nos han contado historias extraordinarias de la palabra de Dios. Estamos llenos de conocimiento de la palabra. Y yo sé que estos muchachos, estos jóvenes también sabían lo que tenían que hacer, cuáles eran sus responsabilidades como hijos de Dios. Ellos sabían, hermano. Pero ¿saben qué? Como eran impíos, como eran que no amaban a Dios, como eran aquellos que menospreciaban a Dios, ellos hacían todo lo contrario, hermanos. Hacían todo lo contrario, todo lo que era deshonesto, todo lo que no agradaba a Dios. Ellos estaban haciendo eso. Ellos querían primero para ellos. Querían satisfacer su vientre, querían satisfacer su hambre. No tuvieron temor de esperar que se le diera el primer lugar a Dios. Ellos no tuvieron, ellos se iban a las personas que llevaban su sacrificio y les instigaban y les decían: dame primero de la carne, dame primero porque nosotros queremos comer, estamos hambrientos, ya después de su sacrificio. Aún las personas que llegaban con su sacrificio eran más temerosas que estos dos sacerdotes, estos dos hijos de los sacerdotes, porque ellos le decían, tengo que quemar primero la grosura. Después le decía que yo queme toda la grosura. Toma todo lo que tú quieras. Si es posible, toda la carne que quieras comértela, llévatelo. Pero yo no te puedo dar, decía, primero a ti, porque yo primero he venido a dejar mi ofrenda a Jehová, no a ti como sacerdote. Primero yo necesito que mi ofrenda sea aceptada a Dios. Y no te voy a agradar a ti por más sacerdote que tú seas. Yo necesito que mi ofrenda, quiero asegurarme que mi ofrenda lo reciba el Señor. Darlo primero, hermano, a Dios es una honra a Dios. Cuando tú le das tu tiempo a Dios, cuando tú le das tus primicias, tus ofrendas, tu diezmo a Dios, le estás diciendo: Dios, primero es mi ofrenda, primero es mi obediencia a ti, primero es mi devoción a ti, primero es mi amor a ti, antes que yo misma, antes que mis hijos, antes que las necesidades de mi familia, antes que las necesidades de mi hogar, antes que las necesidades propias mías, primero eres tú, Señor. No voy a disponer de ese dinero, no voy a disfrutar de ese dinero mientras yo no lleve a tu altar mi ofrenda. Mientras no lleve a la alfolí a dejar mi diezmo. No puedo comerme, hermanos, las grosuras, no puedo comerme las bendiciones que Dios me da sin haberlo consagrado a Él primero, lo que a Él le pertenece, hermano. Y tú y yo sabemos eso. Tú y yo sabemos, y eso nosotros lo tenemos que hacer siempre, hermanos. Nunca podemos en nuestra mente y en nuestro corazón, nunca podemos olvidar de lo que tú y yo sabemos que es correcto y lo que es bueno. Dice el versículo 17: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los hombres, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿De qué hombres se está refiriendo? No se está refiriendo del pueblo, se está refiriendo de Ofni y Fines, de los hijos del sacerdote. El pecado de ellos, de estos muchachos, que estaban menospreciando el sacrificio del altar de Dios. Era, dice, muy grande, dice, el pecado delante de Dios. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Samuel ya estaba creciendo un poco más. Y él estaba haciendo para lo que él había sido llevado al templo. Él estaba cumpliendo con sus responsabilidades desde que era pequeño. ¿Qué es un efod? El efod, hermanos, es una vestimenta sacerdotal que les distinguía a ellos como sacerdotes que ministraban en el templo dentro de toda la multitud de Israel, del pueblo de Israel. Así que él desde pequeño empezó a ministrar. ¿Se acuerdan que fue dedicado Jeremías? ¿Te acuerdas que su mamá hizo el voto? Le dijo que él iba a pertenecer en el templo, que él iba a trabajar en el templo, que él iba a ministrar en el templo.
y Samuel estaba haciendo lo que su mamá había prometido. Sí, estaba haciéndolo. ...19 dice... Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Una vez que Samuel fue puesto o dejado en el templo, su mamá subía cada año, porque cada año, como se acuerdan, tenían que dejar la ofrenda. Y la mamá lo visitaba a Samuel cada año. Si bien es cierto, Samuel, ya la mamita le había ayudado, le había indicado, le había orientado, le había enseñado la palabra, le había enseñado la ley, pero cada año cuando ella visitaba le llevaba una túnica nueva, una ropa nueva para que él tuviera que ponerse durante todo ese tiempo, durante todo ese año. Porque las ropas sacerdotales solamente eran usadas para ministrar en el templo, pero después él tenía que tener sus ropas de casa, como podríamos decir. Y la mamá Ana le llevaba ropa nueva cada año a Samuel. Y yo creo, hermanos, y estoy convencida, no lo dice la Biblia, no lo registra, pero me imagino que Ana seguía inculcándole, hermano. Yo estoy segura que Ana seguía: hijo, pórtate bien. Hijo, nunca pierdas el temor de Dios. Hijo, obedece al sacerdote. Hijo, busca a Dios. Conoce más las Escrituras. Hijo, sé ejemplo de los jóvenes. Sé ejemplo de las personas. Que nadie tenga en poco tu ministerio, que nadie tenga en poco tu servicio, lo que tú estás dándole, lo que tú estás ofreciéndole al Señor. Ella no se echó a dormir, hermanos. Estoy segura que Ana no dijo: ya está en el templo y por lo tanto ya le pertenece al sacerdote, y que el sacerdote se encargue de formarlo, de educarlo y de que se haga un buen sacerdote. Yo ya cumplí mi responsabilidad y ahora ya haré otras cosas. Yo no creo que Ana haya hecho eso, hermano. Yo estoy segura de que ella seguía amonestándolo, seguía enseñándolo, porque Samuel seguía creciendo. Samuel no se quedó pequeño. No solamente tuvo 5 años, llegó a tener 6, 7, 8, 10, 12 años. Llegó a la adolescencia, en donde necesitaba más orientación, necesitaba más consejos. Hermano, nosotros tenemos que aprender de la historia de Ana, que aunque imagínate, lo veía una vez al año a su hijo. No es como tú ahora, que tú lo tienes a tu hijo mañana, tarde y noche, que lo vas a tener a tu hijo, qué sé yo, 20 años, 25, 30, no sé, hasta cuando salgas de tu casa, de tu hogar. Todo ese tiempo tú lo vas a tener a tu hijo. Y todo ese tiempo, hermano, tú tienes que estar ahí con ellos, hablándoles, amonestándoles, enseñándoles, estorbándolos si es posible, exhortándolos. ¿No quieres ir a la iglesia? Tú no mandas. Quizás con lo que estoy enseñando ahorita, los adolescentes de hoy me van a mirar mal después, quizás. Va a decir: la pastora está que les lava la cabeza, el cerebro a nuestros padres. Hoy me podrás juzgar así, pero cuando tengas 40 y 45 años, la edad que yo tengo, te acordarás de mí y me dirás: gracias, pastora, por haber a mis padres inculcado, ayudado, enseñado, para que ellos pudieran enseñarme a mí, y ahora yo soy lo que soy gracias a los padres que yo tuve todos los días de mi vida. Hermanos, tú nunca bajes la guardia. Los padres, es para eso los padres, la madre. Nunca bajes la guardia con tus hijos. No importa que tengan 10, 15, 20 años, mientras estén bajo el techado de tu casa, mientras ellos estén bajo tu dirección, bajo tu mantenimiento, ellos tienen que conocer el camino por el cual tú les señalaste que ellos tendrían que caminar. Ellos tienen que aprender a amar a Dios, ellos tienen que aprender a conocer a Dios, tienen que aprender a respetar a Dios, tienen que aprender a darle a Dios en primer lugar, hermanos, en todos los días de su vida. Si tú haces esto, hermanos, tus hijos no van a ser como Ofni ni como Fines, no van a ser personas impías, sin temor de Dios, sin amor de Dios. No pueden tus hijos perderse, hermanos, si tú haces tu obra, si tú haces tu labor, Silvia, si tú tomas tu responsabilidad. Y no importa así se enojen y se resientan contigo o no te hablen,
Como ayer nos decía una mamita, mi hijo, cuando yo le exhorto, le llamo la atención y le digo las cosas que está haciendo mal, porque son cosas que no me gustan, no me habla. Pasan días sin hablarme, no importa, ya un día les pasará la cólera, la rabieta. Y entenderán que por amor hacia ellos tú los estás amonestando y los estás exhortando, hermanos. Siempre yo he dicho, los hijos nunca pueden hacer lo que ellos quieren, hermano. En la dirección en que ellos se van a conducir es porque tú los vas a dirigir hacia ese blanco. Los hijos que Dios te ha dado son como la flecha que Dios los ha puesto en tus manos. Esa flecha que está puesta en tus manos, tú los vas a direccionar, tú vas a apuntar, tú vas a hacer el arco en el cual vas a poner esa flecha y lo vas a lanzar cuando estén en el tiempo. Y van a salir a la sociedad a hacer como Fines, como Ovni o como Samuel. Tú vas a determinar la calidad y la clase de hijo y de hija que tú quieres tener. Si para servir en el ministerio, para servir en la iglesia, o para irse a perder en el mundo, hermano. Son dos caminos de los cuales tú vas a elegir. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos en lugar del que tú le dices a Jehová. Y hermanos, es que es así. Dios le dio un hijo, ella les devolvió al Señor, y Dios le dio 5 hijos más. 5 hijos le dio más. Imagínense, 3 hijos y 2 mujeres. Nosotros le damos tan poco al Señor, y Dios siempre nos va a dar más de lo que nosotros le damos. Él te va a dar el doble, el triple, el cuádruple, todo te lo va a multiplicar, todo te lo va a dar a más. Dios nunca es escaso, hermanos. Él te va a dar más. Nunca de lo que nosotros le demos a Él será mucho. Lo que nosotros le demos a Él siempre va a ser poco, pero lo que vamos a recibir de Él siempre será abundante, siempre será bueno, siempre será, hermanos, algo multiplicado para ti. Porque Dios sabe devolver las cosas con creces, hermano. Porque lo hizo con Ana. Y lo que tú has entregado, hermanos, un hijo, una hija, escúchame lo que los papás, escúchame y cojan esta palabra. Lo que tú les has entregado al Señor, le has entregado una vida. Pero Dios está comprometido a preservar no solamente la vida de tu hijo, de tu hija, sino de 4 generaciones. No se cumple ahí lo que le cumplió a Ana, le devolvió más hijos. A ti de repente no te dará más hijos, pero te va a dar nietos, te va a dar bisnietos y te va a dar tataranietos. Tu generación se va a hacer grande y bajo la bendición de Dios, hermanos. Tú le das uno y Él te va a dar 3 generaciones más. Si tú sabes apuntar viendo a dónde quieres direccionar a tus hijos, de verdad que Dios te va a devolver retribuciones en los cuales tú vas a ser honrado como padre, vas a ser honrado como abuela, honrada como bisabuela y hasta como tatarabuela vas a ser honrada y honrado. ¿No quieres eso para ti? ¿No quieres eso para tus hijos? ¿No quieres eso para toda tu generación, hermanos? Sé como Ana. Sé como Ana, trabajando en el corazón de tus hijos, trabajando en sus vidas, hermano. Aunque te ganes la antipatía de ellos, sigue amonestando, sigue corrigiendo, sigue ahí estando al lado de él, al lado de ella, hermano. Tú cumples tu parte y Dios va a cumplir la otra parte en la que Él va a preservar la vida de tu hijo. Y sigue contando la historia, dio a luz a Ana, más hijos. Elí ya era viejo. Y ¿sabe lo que pasaba, hermanos? Que era tanta la mala fama que tenían sus hijos que llegó a los oídos de Elí.
Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. No solamente se comían las ofrendas, no solamente querían comerse las ofrendas antes que se le dieran al Señor, sino que también eran fornicarios porque fornicaban en el tabernáculo, en las puertas del tabernáculo, en el lugar santo que le pertenecía a Dios. Ahí se revolcaban en el pecado estos jóvenes, fornicando, hermanos, con estas mujeres que llegaban a ese lugar. Miren, hermanos, tanta inmundicia en los corazones de estos muchachos. Y les dijo Elí: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, le dice Elí, porque no es buena la fama que yo oigo de ustedes, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecara el hombre contra el hombre, los jueces te juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlo morir. Elí los amonestaba. Elí, considero yo que su amonestación era muy pasiva, quizás con temor, con vergüenza, con miedo, como él se sentía viejo. Y es que parece, hermano, que cuando uno llega a la vejez, pareciera que, perdónenme el término, pero algunos dicen, la vejez te ha atontado. Ya no tienen el mismo carácter para seguir criando a los hijos, como que el padre o la madre va perdiendo autoridad, va perdiendo respeto por los hijos. Hoy lo ven a los padres más adultos o más ancianos, ya los hijos son los que quieren guiarse por sí mismos, conducirse ellos solos, ya no quieren escuchar la voz ni los consejos de los padres, quieren irse tras su propio mundo y buscar sus deleites, sus diversiones, porque la mamá ya para ellos, para su edad, ya es una mamá que no está actualizada. Sus tiempos de ella ya pasaron ya. Vieja, tus tiempos son antiguos, hoy es otros tiempos. Hay otros desafíos, tenemos que enfrentar con otras cosas. Y muchas veces, hermanos, a los padres los hace sentir como obsoletos, como viejos, como que sus consejos ya no funcionan en este siglo XXI. Dice: no, mamá, tú no sabes. No, mamá, tú no entiendes. Mamá, tú tienes que estar a la moda, tú tienes que estar a la onda de este tiempo. Y no es así, hermano. Elí era una persona blandengue. Si bien es cierto, era un sumo sacerdote, pero yo creo que no había puesto mucho rigor en sus hijos. Porque para que estos muchachos estén así, hermanos, tuvo que haber tenido una gran responsabilidad su padre. Elí podía haber sido un buen sumo sacerdote, pudo haber sido un buen ministro, ayudaba, exhortaba, enseñaba, aconsejaba a todos los hijos de los fieles, daba buenos mensajes, buenos sermones, ofrecía bien los sacrificios, todo lo hacía perfecto. La Biblia no dice que él hacía mal su trabajo, su oficio como sacerdote. Pero sí la Biblia me registra de que él no, hermanos, hizo un buen trabajo con sus hijos. Él descuidó su familia, él descuidó su hogar. Y los padres pueden hacer de repente un buen trabajo en la iglesia, pueden estar involucrados en muchas actividades de la iglesia, tener muchas responsabilidades y posiblemente pueden estar descuidando también a tu hijo o tu hija, dejándoles en casa cuando debieran estar en la casa del Señor, dejándoles porque van a tener que estudiar, porque dicen: no, tiene examen, debe quedarse, que no vaya al templo, que no vaya a la iglesia. Así se va empezando. No, pobrecito mi hijito, que duerma un poco más, ¿cómo vamos a mandar a la escuelita dominical? El pastor también ya muy temprano hace que vayan a la escuela. Mi hijo debe descansar de lunes a viernes, el pobre está estudiando, rajándose ahí, que descanse el domingo, mi hijito, pobrecito, duerme, hijito, hasta las 11. Hermano, y no es así.
No es así. Tú no puedes dejar a tu hijo en tu casa y tú venirte acá a la casa solita o solito. No, a no ser que se esté revolcando de dolor de estómago o enfermo o con fiebre, para que se quede en casa. Todos tus hijos, yo hablo acá a la madre y a los padres de la iglesia, todos tus hijos, si es posible, a tu lado, ahí, debieran estar. Para que, si no es por tu palabra, si no es por los consejos, por tus exhortaciones, pero que te vean a ti siendo fiel en la casa de Dios. Que te vean siendo una adoradora en la casa de Dios. Que te vean siendo una ministra en la casa de Dios. Que te vean siendo una persona que ama a Dios. Para que tus hijos puedan seguir tu ejemplo. Dios, hermanos, supo lo que estos muchachos hacían o hicieron. Y Dios determinó juicio sobre estos jóvenes. Murieron, para hacerlo más rápido porque ya estamos terminando. Murieron estos muchachos porque no amaron a Dios. Se rebelaron en contra de Dios, hermano. Samuel empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y un día él escucha la voz de Dios. Le dice, Samuel, Samuel. Y él no entendía todavía, no estaba muy agudizado su oído físico ni espiritual para escuchar la voz de Dios. Por 2 oportunidades se fue al sacerdote, ¿me has llamado? No. El sacerdote se dio cuenta de que era Dios quien ya estaba llamando a Samuel, porque ya Dios había determinado que Ofni y Finees no iban más para el sacerdocio. Les quitó el sacerdocio, hermano. Ellos perdieron esa oportunidad, perdieron ese privilegio, perdieron esa honra, hermanos. Porque ellos no supieron honrar a Dios. Y Dios levantó a este muchacho Samuel. Y Samuel le dijo, habla, Señor, porque tu siervo oye. Y Dios le empieza a dar pautas y cosas que él iba a hacer con el pueblo de Israel. En conclusión, hermano, los hijos de Elí, escuchen muchachos, los hijos de Elí eran impíos, en resumen. Eran impíos. Hacían lo que querían. Menospreciaron el sacerdocio. ¿Qué es menospreciar el sacerdocio? No es porque tú ya vayas a ser pastor siendo adolescente. Menospreciar el ministerio, menospreciar las cosas de Dios es no querer venir a la iglesia. Es venir amargo, es venir amarga, es venir refunfuñando. Es renegar en tu corazón sin que tus padres te escuchen lo que tú estás diciendo. Es venir por compromiso a la casa de Dios. Eso es menospreciar el ministerio, eso es menospreciar a Dios. No conocer a Dios. Los hijos de Elí no conocieron a Dios. Su padre les enseñó de Dios. Ellos tenían un conocimiento teórico en su mente, mas no en su corazón. No amaban a Dios. No habían tenido ese encuentro con Dios. No reconocían la santidad de Dios. Los hijos de Elí tenían mal testimonio. No eran espirituales. No honraron a Dios. Esas características eran de los hijos de Elí. Yo quiero que no solamente los que fuimos dedicados en el altar del Señor, meditemos en estas características de estos hombres, sino todos y cada uno de nosotros, hermanos. Que cuando venimos a la casa de Dios, ¿cómo venimos? ¿De qué manera nos presentamos delante de Él? Hoy ya no traemos un becerrito, hoy ya no traemos una vaca a presentarlo en el altar, porque solamente hubo un último cordero quien entregó su vida por ti y por mí, que fue Jesucristo. Una sola vez hubo derramamiento de sangre, a partir de Jesucristo no más derramamiento de sangre, porque Él cubrió todas nuestras faltas y toda la multitud de pecados e iniquidades que pesaban sobre nuestras vidas. Hoy la ofrenda eres tú, hoy la ofrenda es tu corazón, hoy la ofrenda en el altar es tu vida, hermano. ¿Y cuáles son las características de tu vida? ¿Qué características tienes tú, muchacho? ¿Qué características tienes tú, señorita? ¿Qué características tienes tú, anciana, adulta, joven? ¿Con qué te acercas a Dios? ¿Cómo te acercas a Él? ¿Amas a Dios? ¿Tendrás las características de Samuel, Misael, Juliana, Jeremis, Damaris? ¿Qué hacía Samuel? Ministraba en el templo. Hacía las labores en el templo.
era aceptado por Dios, acepto. A Dios le agradaba la vida de Samuel. Tenía buen testimonio, porque Dios lo apreciaba y los hombres, la gente del pueblo de Israel apreciaba a Samuel, porque era un muchacho correcto, temeroso de Dios. Amaba y obedecía a Dios. Tenía en alta estima a Dios. Y Samuel fue juez, fue sacerdote y fue profeta. Qué tremendo hombre de Dios hizo esta mujer Ana. Qué tremenda labor, qué tremendo trabajo hizo esta mujer. Cuanto fue menospreciada por Penina, porque no podía ser madre, porque no tuvo hijos, luego fue honrada por todo el pueblo de Israel. Porque cuando dice la Biblia, dice, ustedes sigan leyendo esa historia porque ya el tiempo me gana, sigan leyendo esa historia muy bonita, en donde dice que el pueblo estaba satisfecho y contento como Samuel ministraba en el altar del Señor. Era un joven de ejemplo, era joven, no era ni anciano ni viejo, era muchacho, pero era una persona que el pueblo amaba y que Dios lo amaba por estas características que Samuel tenía, hermanos. La pregunta es, ¿qué somos en el día de hoy? ¿Somos como los hijos de Elí? ¿O somos como Samuel? ¿Qué queremos ser el día de hoy? ¿Queremos tener el espíritu de los hijos de Elí? ¿O tenemos que tener el espíritu del profeta, del juez y del sacerdote Samuel? ¿Qué es lo que nosotros queremos, hermano? ¿Qué es lo que quieres tú para tu vida? Hoy ya cada uno de nosotros responsabilicemos por nosotros mismos, hermano. ¿Qué debemos ser nosotros? Tener una devoción sincera hacia Dios, hermanos. Conocer a Dios, hermanos. Conocer, eso es importante, que tengamos que conocerlo. Tener intimidad con Él. Amarlo, hermano. Respetarlo, honrarlo. No menospreciar las cosas santas, sagradas. Lo que Dios te permite hacer y lo que Dios te permite servir. Ya sea barriendo, ya sea cantando, ya sea con los niños, ya sea visitando, ya sea en la oración. No puedes y no debes menospreciar el ministerio que Dios te ha dado, hermanos. Ser obediente y honrar a Dios, y sobre todo, hermanos, esto que es tan importante, lo que hizo Samuel, estar atentos y ser sensibles a la voz de Dios. Por eso que el tema de esta noche era: quiero oír tu voz. Cuando nosotros tengamos todas estas características que tuvo Samuel, hermanos, Dios te va a hablar. Dios no te va a hablar en la inmundicia de tu pecado. Dios no te va a hablar en tu rebeldía. Dios no te va a mostrar su voluntad ni sus propósitos si llevamos una vida impía que no agrada a Dios. Solo Él se mostrará a ti y se mostrará a mí cuando verdaderamente nosotros, hermanos, sepamos honrar a nuestro Dios. Amén. Yo quiero invitarle en esta hora, ya hermano Antonio pone las canciones, yo quiero invitarle que pase todos los muchachos que fueron entregados al Señor y sus papás estén atrás. El pastor va a orar por ustedes. Pasa Damaris, pasa Juliana, pasa Misael. Y vamos a cantar esta canción, hermano Antonio. Vamos a poner esta canción. Yo quiero que ustedes escuchen esta canción, porque esta canción tiene mucho que ver con lo que en esta noche yo he podido transmitir. Qué lindo. Iker ha sido el primero, creo, en pasar acá adelante. Ustedes fueron dedicados, jóvenes. Ustedes fueron entregados. Y ustedes no saben cuál será la magnitud a donde ustedes van a llegar por lo que sus padres hicieron por ustedes un día en el altar. Gloria a Dios. Vamos a cerrar nuestras vistas. Voy a orar por ustedes. No miren, no miren. Gracias, Señor. En la letra. Tu gloria
quiero oír. Muéstrame tu gloria, tu gloria, tu voz yo quiero oír. Sí, Señor. Hasta el mundo me olvide de tu ley, de ti me acordaré. La llama encendida mantendré, porque en la casa en ley que están los hijos de Eli. Ahora siempre usa buen para oírte. Habla que tu siervo te oirá. Yo fui consagrado en tu altar. No importan los hijos de Eli, porque yo nací para adorarte. Los sacerdotes se duerman y la multitud se disperse. Cuando yo quiero obedecerte, Señor, ven a buscarme. Ven a buscarme. Muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria, Padre. Padre, en esta noche, Señor. Muéstrame tu gloria, tu gloria, tu voz yo quiero oír. Muéstrame tu gloria, tu gloria, tu voz yo quiero. Repitan, cada joven repita eso de ahí con todo su corazón. Sí, Señor, levanta tu voz. Cuando el mundo se olvide de tu ley, de ti me acordaré. La llama encendida mantendré, porque los hijos de llegar, los hijos de Eli, habrá siempre un Samuel para oírte. Habla que tu siervo te oirá. Yo fui consagrado en tu altar. No importan los hijos de Eli, porque yo nací para adorarte. Cuando el sacerdote se duerma y la multitud se disperse, nadie quiera obedecerte. Señor, ven a buscarme. Habla que tu siervo te oirá. Yo fui consagrado en tu altar. No importan los hijos de Eli, porque yo nací para adorar. Porque el sacerdote se duerma y la multitud se disperse. Cuando nadie quiera obedecerte, Señor, ven a buscarme. Ven a buscarme. Muéstrame tu gloria. Ven a buscarme. Gloria a Dios. Escuchen bien. Cuando hace muchos años estuve leyendo un libro de guerra espiritual y es una realidad. Hay mucha gente que es idólatra y mucha gente que cree en los ídolos y a sus hijos lo dedican también. A la Virgen de la Puerta, a cualquier santo le dedican. ¿Y qué es lo que sucede? Cuentan que esa gente que lo dedica a sus hijos, miren, es muy difícil humanamente que esos hijos vengan a los caminos de Dios, porque lo han entregado prácticamente. Lo que está dentro de la idolatría es Satanás mismo, o sea, la han entregado a Satanás. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice que cuando esa gente crece, los niños están en las drogas, el homosexualismo. Casi la mayoría de gente que tiene idolatría, sus hijos son borrachos, el homosexualismo. ¿Por qué? Porque hay una maldición ahí. Porque Dios aborrece, abomina la idolatría.
Y la gente ha hecho eso en ignorancia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para que esa gente venga, es una obra sobrenatural del Espíritu Santo para que rompa esas cadenas y vengan a los pies de Cristo. ¿Qué sucede cuando un cristiano entrega a sus hijos a Dios? Dios lo acepta y Dios lo toma, así como hemos visto en las Escrituras. Un ejemplo claro: mi padre, cuando fue pequeño, sus padres lo dedicaron a Dios, y cuando él fue joven se apartó de los caminos de Dios. Pero por el solo hecho de que su madre lo entregó, él ya vino a los pies de Cristo, creo que después de más de 50 años, porque Dios se acordó de ese voto que su madre hizo cuando lo entregó, y Dios nuevamente, mi padre está acá. Dios lo toma bien en serio cuando uno le entrega a los hijos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Cada uno de ustedes están marcados por Dios para ser siervos de Él, para seguirle a Él. Los padres juegan un papel importante. No es cuestión, ya lo entrego, ya Dios que hagas. No, tienen que con su ejemplo, tienen que con su perseverancia, con su oración, día a día, hacer un ejemplo. Y ustedes, jóvenes, quiero decirles que cada adolescente que está aquí, recuerden, ustedes fueron entregados en el altar. Y Dios ha tomado en serio esa decisión de sus padres porque tiene autoridad sobre ustedes. Y Dios lo ha tomado a sus vidas. Y es por eso que están aquí en esta noche. Y Dios tiene un plan. Y como dice esa canción, habla que tus siervos hablan. Mi madre dijo, si tú me das un hijo varón, él te servirá. Y yo muchos años, a los 20 años vine a los pies de Cristo, 20 años sin Cristo, vine a los pies de Dios. Porque Dios tiene un plan, tiene un propósito para cada uno de ustedes. Y eso tiene que ser consciente ustedes. Ustedes le pertenecen a Dios. Su mirada tiene que estar en Él. Y yo voy a hacer todo lo imposible, porque Él dijo, lo que está en mis manos, nadie me lo podrá arrebatar. Ni Satanás, ni el infierno, ni el mundo. Porque en las manos fue que fueron entregados para Cristo. Amén. Y voy a orar por cada uno de ustedes ahí brevemente. Cierren sus vistas. Señor Jesús, te doy gracias en esta noche, Padre. Yo bendigo la vida de estos niños, de estos adolescentes, Espíritu Santo. Oh Padre, que han sido consagrados en esta noche, Señor. Yo oro por ellos, Padre. Oro por sus vidas, Padre. Oro por sus vidas, Espíritu Santo. Oro, Padre, por cada persona que está aquí en esta noche, Señor. Que tú cumplas tu propósito, Padre, tu plan en sus vidas, Señor. Que el mundo, los placeres, los deleites no sean arrastrados, Señor. Oh, que tu mirada esté con ellos, tu favor y tu misericordia. Oh, cubro con tu sangre sus vidas, sus hogares, sus familias, sus padres, Señor, que juegan un papel importante en esta noche. Que sean los Samueles de este tiempo, los hombres y mujeres que se levanten en esta generación donde hay corrupción y tinieblas, Padre. Tú levantas una juventud diferente en este lugar para la gloria de tu nombre, Señor, en santidad, en integridad, Señor. Gracias, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Padre, en tus manos están nuevamente, Señor.